Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a repasar un poco la conciliación bancaria, que digamos que es el tema más difícil. La teoría. Obviamente después voy a explicar un pequeño ejemplo de cómo será el examen. Está el examen fácil, es sencillo el examen. Entonces, recordando, este tema es muy importante porque yo les dije que conciliación bancaria van a ser en toda empresa los contadores. Y ustedes pueden empezar pues como auxiliares de contabilidad trabajando y les va a tocar hacer conciliaciones bancarias, porque todo negocio, por muy pequeño que sea, o una empresa, por muy pequeña que sea, tiene cuentas bancarias para poder operar. Y yo les decía, puede tener en diferentes bancos, puede tener en la FICE, puede tener en BAC, en BDF, y además puede tener en diferentes monedas, puede tener en Córdoba, puede tener en dólares, en euros. Entonces ahí la empresa va a decidir cuántas cuentas bancarias va a tener y en qué banco va a tener su dinero. Entonces el contador va a hacer una conciliación bancaria para cada una de las cuentas que tenga la empresa. Si la empresa tiene 5, entonces 5 conciliaciones cada mes. Si tiene 10 cuentas bancarias, entonces va a ser 10 conciliaciones bancarias cada mes. Las conciliaciones se hacen cada mes. Recuerden que los estados financieros se hacen cada mes. Entonces vos no podés hacer estados financieros sin antes conciliar tu cuenta bancaria. Entonces sí o sí, por ley, vos debés de realizar siempre conciliación bancaria. Las conciliaciones bancarias son algo sencillo. Lo que pasa es que se vuelven complejas por el número de operaciones que tiene una empresa en su cuenta bancaria. O sea, si una cuenta bancaria donde no tenés muchos movimientos, entonces se va a hacer pequeño y va a ser fácil revisar eso. Si la cuenta bancaria tiene muchísimas operaciones de entrada o retiro de dinero, entonces ahí se vuelve un poquito complejo realizar una conciliación, porque nosotros ya vimos que vamos revisando uno por uno cada depósito, cada cheque, cada desembolso, cada transferencia que haga la empresa, para saber si lo que aparece en el libro banco, que es nuestra contabilidad, aparece reflejado en el estado de cuenta bancaria. Y aquí tenemos dos documentos. ¿Por qué? Porque vos abrís cuentas bancarias, son tus cuentas bancarias como empresa, y vos llevas un control de las entradas y las salidas de esa cuenta bancaria y la haces por medio de tu contabilidad. Entonces ahí se genera un libro banco, es tu contabilidad, pero como vos tenés cuentas en un banco, el banco también lleva un control de esas entradas y de esa salida de dinero, y lleva su estado de cuenta para cada cuenta bancaria que nosotros tengamos en ese banco. Entonces son dos documentos distintos. Uno lo lleva a la empresa el libro, otro lo lleva el banco el estado de cuenta bancaria. Y esos, por lo general, casi siempre hay diferencia entre uno y otro. Hay meses que pueden ser iguales,
que digamos todo está pegadito y lo que tenemos en el libro, lo mismo se encuentra en el banco. ¿Qué nos va a hacer eso? Que al final tengamos saldos iguales. El saldo según libro va a ser igual al saldo según banco. Entonces, si son iguales, no es necesario hacer conciliación bancaria, no hay diferencia, porque recuerden que las conciliaciones las hacemos con las diferencias, resultado de la comparación que hacemos entre el libro, banco y el estado de cuenta bancaria. Entonces, comparamos siempre y eso vamos a encontrar si hay o no hay diferencia. Otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta con las conciliaciones bancarias es que la empresa registra a un lado y el banco registra al otro lado. Entonces ahí lo que esté en el debe del libro lo vamos a encontrar en el haber del banco, y lo que esté en el haber del libro lo vamos a encontrar en el debe del banco, porque así es la conciliación bancaria, la contabilidad bancaria se registra al otro lado de la empresa. Entonces lo que buscamos son las diferencias que existen entre los dos documentos. Esas diferencias, ¿de dónde resultan? Resultan por tres factores. 1, razones de tiempo. 2, falta de información. Y 3, errores. El primero son las razones de tiempo, y las razones de tiempo tienen que ver con la fecha. Y con la fecha nosotros encontramos dos diferencias clave. Uno, los depósitos en tránsito, que recuerden son los depósitos que la empresa ya contabilizó, ya registró, entonces van a aparecer en el libro, pero que el banco aún no lo registra. ¿Por qué? Podría ser uno, que llegamos tarde y ya fue el corte y era el último día del mes, entonces va a aparecer en el mes siguiente. Y 2, porque algunos cheques de depósitos pasan por cámaras de compensación, que significa que el banco no lo registra automáticamente, sino que pasa a revisión ese cheque cuando es de otro banco o para saber de dónde salió ese dinero. Entonces él va a decidir en qué momento lo va a reflejar, o sea, te lo va a acreditar a vos, te lo va a dar ese monto. Entonces el banco bien puede pasar por cámara un cheque de depósito, y entonces vos ya lo vas a tener registrado, en tu contabilidad va a aparecer, pero no va a aparecer en el estado de cuenta bancario. Y aquí nos da un ejemplo, imagino que lo leyeron, que igual ya lo vimos, que era que un señor se dirigió a hacer un depósito el 30 de junio a las 6 de la tarde, pero el banco cierra, hace los cierres del día hasta las 5 de la tarde. Como él ya llega a las 6 de la tarde, entonces ya no va a aparecer en el estado de cuenta de ese mes, sino que va a aparecer hasta el siguiente mes, el primer día, el siguiente mes. Entonces ya es otro mes, ya es otra conciliación, no tiene nada que ver con la conciliación que en este caso sería la de junio, porque los cortes de las conciliaciones son el último día del mes. Ya si es otro día, esa operación ya queda para la siguiente conciliación que nosotros vamos a hacer posteriormente. El otro concepto importante en diferencias por cuestiones de tiempo son los cheques flotantes, los famosos cheques flotantes, que en este caso la empresa elaboró un cheque, se lo dio al cliente, pero el proveedor o la persona que recibió el cheque no va a cambiarlo todavía, va otro día, pero ese otro día ya es otro mes, va otra semana, pero esa otra semana ya es otro mes. Entonces no va a aparecer reflejado hasta que la persona lo vaya a cambiar. Aquí nos daba también un ejemplo de una empresa que hizo varios cheques para empleados y para un proveedor. Los empleados sí fueron a cobrarlos, pero el proveedor no fue por efectos de tiempo, era último día del mes, entonces si va hasta el día siguiente ya es otro mes, lo mismo que hablábamos con el depósito. Entonces nosotros no podemos revolver fechas de otro mes con este mes, no. Las conciliaciones van del 1 al 30, del 1 al 31, según cuántos días tenga el mes. No podemos tomar información de otro mes porque ya es otra conciliación. Entonces ahí los cheques que van a quedar flotantes son aquellos que
empresa los entregó, por lo tanto ya están contabilizados, pero las personas no han ido al banco a cambiarlo, entonces no van a aparecer en el estado de cuenta bancaria. El segundo factor que encontramos diferencia es la falta de información. La falta de información ocurre porque el banco hizo algunos movimientos y no le informó a la empresa. Entonces estos movimientos por falta de información, ¿dónde van a aparecer? Van a aparecer en el estado de cuenta bancario, pero no en el libro de la empresa. La empresa no sabe de estos movimientos hasta que una vez que entró a la información de la banca en línea se dio cuenta de todo esto, débitos o créditos que hizo el banco automáticamente a nuestra cuenta. Entonces aquí son diferencias. ¿Qué diferencias podemos encontrar? Cargos por servicios bancarios. Entonces el banco te cobra por todo honorario, toda gestión que hagamos. Los cheques sin fondo, ya sabemos que pueden rebotar los cheques, que por ejemplo hemos visto ejemplos que los clientes nos pagan y entonces nosotros depositamos y ese cliente no tenía fondo, entonces ese cheque va a rebotar. Cobros de documentos que haga el banco puede estar facultado por la empresa para hacer algunos cobros, igual nos puede entregar algunos conceptos de intereses que ganemos. Pagos de documentos, igual el banco puede, nosotros podemos tener un convenio con el banco para que el banco pague algún tipo de documento o digamos también un préstamo que tengamos con el banco, y entonces él se deduzca la cuota. También algunos intereses que nosotros paguemos lo va a hacer automático. Recuerden que yo les decía que cuando las empresas tienen sus cuentas corrientes y entonces depositan un dinero que debe de tener un saldo mínimo, pero por lo general hay más dinero para todos los movimientos que vas a hacer, entonces ahí tienes ese dinero. Entonces el banco automáticamente se cobra y no te avisa. Por eso es que queda como falta de información, porque el banco lo hace solito todo esto y la empresa no se da cuenta. Por eso es que vemos, como decía anteriormente, toda esta información nosotros la encontramos en el estado de cuenta bancaria. Cuando nosotros hacíamos la revisión el día pasado, mirábamos en el estado de cuenta bancaria, nos quedaban muchas cosas en blanco que no las subrayamos, no les dimos check. ¿Por qué? Porque no aparecen en el libro. No aparecen en el libro y es todo esto provocado por falta de información. Y aquí te explica cada una de ellas: los cargos por servicios bancarios que haga la empresa, que haga el banco a favor de la empresa. Entonces el banco cobra por todo. Los cheques sin fondo ya los veíamos también, sobre todo veíamos ejemplos de los clientes, que los clientes nos pagaban con un cheque. Nosotros vamos a depositar ese cheque al banco y cuando llegamos al banco vemos que ese cliente no tenía dinero con que pagarnos. Nos entregó el cheque sin haber revisado su disponibilidad de fondos. Entonces nos van a devolver el cheque porque no se va a hacer efectivo ese cheque. Los cobros de documentos, lo que estaba diciendo, que algunos clientes pueden pagar directamente a la empresa y nosotros no nos podríamos dar cuenta. Entonces ese dinero ya está en el banco a nuestro favor y no nos damos cuenta porque se hizo automáticamente. Igual lo contrario con pago de documentos, que sería que el banco pague por cuenta de nosotros. Para todo esto debe de haber sí un convenio con el banco para que el banco pueda hacer este tipo de gestión. Lo que es cobro, obviamente, si vos hiciste algo en el banco, ya sabes que una gestión te la va a cobrar. O sea, en eso no sabes cuánto tal vez, pero sí, ya sabes que te va a cobrar. Digamos, ese cobro te va a aparecer reflejado y vos podrías entrar a tu estado de cuenta para ver cuánto fue y contabilizarlo. Hoy en día les decía que esta parte de información un poco no nos queda en una conciliación en la vida real, porque vos estás entrando a tu banca en línea, si es posible diario o muchas veces al día, porque se te vence el acceso. Entonces, por lo general,
vos estás entrando a tu banca en línea, estás viendo todo lo que hace el banco y entonces vas registrando inmediatamente todo lo que te va cobrando o algunas cosas que puedas ganar a tu favor como intereses. Entonces, en la vida real, este tipo de diferencias por falta de información no nos quedan, yo les decía, en una conciliación, porque vos estás revisando, vos estás actualizando, contabilizando todo. Transferencias de fondos, hoy en día es muy común hacer transferencias de fondos. Las transferencias de fondos, transferencias electrónicas, entonces se hacen y se va llevando un respaldo de aparte, porque anteriormente cuando no se hacían transferencias todo era por cheque, los desembolsos, pero hoy en día se usan mucho las transferencias, vos llevas un archivo de tus transferencias y yo les comentaba que en las transferencias por lo general la mayoría tiene comisiones bancarias, o sea que por hacer una transferencia el banco te cobra vos. Esa gestión que es de segundo y es electrónica igualmente te la, porque son parte de los ingresos que tiene el banco. Recuerden que él debe de tener sus ingresos para poder su utilidad. Entonces por eso es que vemos que un banco va a cobrar por todo lo que nosotros hagamos en nuestras cuentas bancarias. La parte de mucha consulta en las dos secciones que estoy dando clases fue la parte de errores, que me decían, profe, no le entiendo a la parte de errores porque es de más o es de menos, y en la ubicación cuando era la de la tarea, que logré revisar, que alumnos que me pidieron revisión de la tarea, lo único que tal vez tenían era que un error lo tenían arriba o era abajo, o mover un error de abajo hacia arriba. O sea, fueron sencillas digamos, las correcciones que hice. ¿Verdad, Nicole? Entonces la parte de errores a veces nos tiende a confundir, yo entiendo. ¿Por qué? Sobre todo porque no estamos en una empresa real viendo de qué fue el error, cuál era lo correcto, fue hacia más o fue hacia menos. Estamos trabajando con la poca información que nos dan concepciones que estamos haciendo de un libro. Entonces el que escribió el libro puede que no nos dio toda la información y nosotros tenemos que analizar de qué se trata. ¿Sí? Dígame. Profe, una consulta. Cuando yo realicé pues el ejercicio número 9, algo que me confundió fue exactamente eso de los errores. Porque, o sea, se pone la diferencia de cuánto tiene el banco y cuánto tenés en el registro. Sí. ¿Cómo se pone el monto que es el correcto? No, aquí por eso yo a varios los mandé a leer este material, porque es tan sencillo como está acá, ya está con ejemplo. Entonces nos dice primero, el banco se puede equivocar. Yo ahí también les hacía el comentario anteriormente que en mi experiencia personal trabajando 10 años con dos bancos, que fue BAC y después fue Bancentro en la otra empresa, yo nunca tuve problemas de errores del banco. Es decir, en mis estados de cuenta bancarios nunca encontré un error de esos dos bancos. Puede pasar, no sé. Entonces tenemos que manejar que pueden existir errores que el banco se puede equivocar. Entonces, tal vez en la vida real ustedes se encuentran con que un banco se equivocó. ¿Qué puede pasar cuando el banco se equivoca? Es cargar a la cuenta de la empresa un cheque que fue emitido por otra empresa. Entonces, en este caso, nos descuenta un cheque, nos saca dinero de un cheque que no era de nosotros. Entonces el banco se equivocó, él tiene que corregir ese error. Por eso les decía la otra vez, este error de este banco no lo vamos a ajustar porque es error de él lo tiene que corregir, nosotros no. Acreditar a la cuenta de la empresa el valor de un depósito realizado por otra empresa. Entonces aquí nos da el dinero, nos suma el dinero de un depósito que no era de nosotros, era de otra empresa. Entonces ahí lo podemos ver, pero es automático. Yo veía con otra cuenta, bueno, que una vez se equivocó el banco, pero eso fue automático, el retiro del dinero. O sea, te lo acreditó, después te lo debitó, porque inmediatamente él se dio cuenta que se había equivocado.
Entonces, eso va a ser automático. O sea, no es que, digamos, no, era un depósito de, pongámosle, de 10.000 Córdoba, y nosotros lo vemos los 10.000 y pum, nos sacamos. No, es que ni nos va a dar tiempo de que nosotros podamos ocupar ese dinero que no es de nosotros. Y no lo podemos ocupar también, porque en ese caso nosotros sabríamos que nadie nos está pagando. Ahora, con los valores monetarios errados, el problema puede ser cargar de más o de menos en el valor de un cheque. Entonces aquí vemos que los errores pueden ser de cheque y depósito. Entonces un cheque no es lo mismo que un depósito. Un cheque nos va a disminuir nuestro dinero en la cuenta, porque es un desembolso. Un depósito nos va a aumentar nuestro dinero. Es lo contrario. Por eso es que las sumas de más o menos, unas se restan y otras se suman en la conciliación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un cheque que un depósito. Son las dos cosas contrarias. Entonces, en estos casos, puede que se equivoque el banco hacia más del valor real o hacia menos del valor real. Y nos da ejemplo, si una empresa emite un cheque de un proveedor por 250.000, obviamente va a ser por 250.000, pero a la hora de registrarlo se puede cometer el error, registrarlo de más en el libro de banco, que sería registrar 255.000. ¿Y cuánto es lo correcto? 250.000. Me equivoqué hacia arriba, me equivoqué de más. Entonces, ¿cuánto me equivoqué? La diferencia, 255.000 menos 250.000. Me equivoqué en 5.000 en exceso, por eso es un registro de más. Me equivoqué hacia arriba del valor real, que son 250.000. Pero yo me puedo equivocar lo contrario, hacia abajo. En vez de registrar 250.000, yo registro 205.000, entonces estoy registrando de menos. Sencillo. ¿Cuánto estoy registrando de menos? ¿Cuánto es lo real? Lo real son 250.000. Y yo registré 205.000. ¿Cuál es la diferencia? 45.000. Registro de menos. ¿Por qué? Porque registré menos que de lo real. Igualmente puede pasar con los depósitos. Con los depósitos, entonces, me puedo equivocar registrando de más en el valor real o de menos en el valor real del depósito. En este ejemplo nos dice que el depósito es de 145.000, lo real. Ahora, se equivocó registrando de más y por equivocación registró 154.000. ¿Y cuánto es lo real? Lo correcto, 145. Entonces me equivoqué hacia arriba, además. ¿En cuánto me equivoqué? La diferencia, 154.000 menos 145.000 son 9.000. Registré de más en el valor del depósito, 9.000 Córdoba. Ahora, lo contrario, me puedo equivocar hacia menos. El depósito es de 145.000 y yo registré 105.000, registré hacia menos del valor real. ¿En cuánto me equivoqué? En 40.000, hacia menos, porque registré de menos en el valor real del depósito. Y lo vemos porque, como decía, cheque es una cosa, depósito es otra, nunca son cosas iguales. Ahora, así como el banco se puede equivocar, entonces la empresa se puede equivocar, que sería como lo que puede más ocurrir, porque los contadores, seres humanos, se pueden equivocar en cualquier momento. Entonces aquí sí, digamos que puede que encontremos más en la vida real errores de la empresa. Entonces los errores van a ser iguales a los del banco, que te equivoques de más o te equivoques de menos. Y aquí nos vuelve a poner ejemplo. En el caso de la empresa realizó un depósito, en el caso de los depósitos era de 135.000 en la cuenta bancaria, y entonces aquí registramos de más. En nuestra contabilidad registramos 153.000 en vez de 135.000, que era lo correcto. Entonces vamos a registrar, ¿cuánto registramos de más? 153.000 menos 135.000, la diferencia, 18.000. O lo contrario, registrar de menos del valor.
Por ejemplo, si registramos 105,000 y cuánto era el depósito, era de 135,000, registramos menos del valor real. En cuanto la diferencia, ¿cuánto es? 30,000 de menos. Igual en los cheques, como veíamos con el banco, nos podemos equivocar de más o de menos. Si el cheque es de 250,000, el correcto, nosotros podríamos equivocarnos registrando de más 255,000. Entonces ahí, ¿cuánto es la diferencia de más? El error de más de 5,000. Ahora, de menos, en vez de los 250,000 registramos 205,000, registramos menos del valor real. ¿Y cuánta es esa diferencia de menos? 45,000. Restamos simplemente lo real menos lo que nosotros registramos erróneamente. Ahora, con todas las diferencias, nosotros hacemos el método de conciliación de saldos disponibles, que significa que del saldo libre nosotros vamos a llegar al saldo según banco. Y tenemos este formato para guiarnos de cómo hacer la conciliación y qué es lo que vamos a sumar y qué es lo que vamos a restar. Si nosotros no sabemos este formatito, entonces digamos que ya no hay como posibilidad de equivocarnos. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar el valor total de los cheques flotantes. Todos los cheques que queden flotantes los vamos a sumar. Las notas de crédito, todo lo que es a nuestro favor, por nota de crédito es lo que es a nuestro favor, como documentos cobrados, intereses cobrados, o sea, algo que es de nosotros, que va a nosotros, que va a aumentar nuestro dinero. Entonces eso lo sumamos. Ahora, en la diferencia, aquí dice qué es lo que vamos a sumar. Diferencia por haber registrado de menos en el valor de un cheque, es lo que acabamos de ver. Y diferencia por haber registrado de más en el valor de un depósito. ¿Qué le vamos a restar? Le vamos a restar los depósitos en tránsito, las notas de débito, todo lo que nos cobre el banco, cargos por cheque, sin fondo, cobros de chequera, comisiones bancarias, honorarios bancarios, servicios bancarios, y también los documentos pagados, los cheques sin fondo. Eso le vamos a restar. En relación a las diferencias, ¿qué le vamos a restar? Lo contrario de lo que sumamos, simplemente. La diferencia por haber registrado de más en el valor de un cheque y la diferencia por haber registrado de menos en el valor de un depósito. Lo que se suma en diferencia, lo contrario se resta, tan sencillo como eso. Si nosotros le sumamos a la conciliación la diferencia por haber registrado de menos en el valor de un cheque, por lógica le vamos a restar la diferencia por haber registrado de más en el cheque. Y en los depósitos le sumamos, si le sumamos la diferencia por haber registrado de más en el valor de un depósito, por lógica lo que le vamos a restar es la diferencia por haber registrado de menos, lo contrario. Entonces ahí se le suma y se le restan las diferencias de menos en el valor de un cheque y de más en el valor de un depósito se suma y se resta lo contrario, registrar de más en el valor de un cheque y registrar de menos en el valor de un depósito. Lo que pasa es, como les decía, que hay ciertas conciliaciones que no nos dan toda la información, como que esté ahí la información completita como para deducir lógicamente el depósito era de tanto, se equivocó la empresa o se equivocó el hacia más o hacia menos. En algunas, digamos, en algunos casos eso es lo que pasa, que tal vez el propio ejercicio no nos da pues la información clara, esa es la palabra correcta, claramente. Tenemos que como analizarla un poco, que si es hacia más o es hacia menos, o es del banco, o es de la empresa, para poder ubicarla correctamente y que la conciliación pueda cuadrar. ¿Consultas? Ni una, profe. ¿Seguros?
Honestamente, profe, ¿quién sabe? Uy, diría mi papá. Pero si ahí está más claro que el agua es. Lo vamos a ver en el examen, profe. Profe, es que, o sea, bueno, en lo personal yo no entiendo todo eso, menos a los agentes de caja chica. Van y les muestran. Sí, vamos a ver, es bien sencillo, sí, como el que voy a explicar ahorita. Es súper fácil. Ah, bueno, profe. Sí, está súper fácil. El examen está súper sencillo. ¿Qué dijeron? ¿Alguien? Ni siquiera hay errores en el examen. Ni siquiera hay errores en el examen. Todo está fácil. Es la oportunidad que tienen para salir bien. Porque en el otro sí que no les prometo nada y va a ser presencial. Vamos a entrar al tema de inventario. Entonces tenemos en el examen vienen dos ejercicios y les estaba diciendo que son sencillos. Uno es de caja chica y el otro es de una conciliación pequeña. Lo que yo les dije ayer a los de contabilidad era busquen cómo hacerla solo, porque está tan fácil. En lo que es el arqueo viene algo parecido a esto, ejercicio sencillo, no viene las de la tarea, sino algo sencillo, solo para lo que más se va a hacer en una caja chica, digamos, en la vida real, sin tanto rollo. En este dice, la gerencia financiera es como este número 4. La gerencia financiera de la empresa El Rosal orienta el 1 de septiembre la apertura de un fondo de caja chica por 2.000, para lo cual se emite cheque a favor de la señora Susana. Se van a hacer comprobantes de caja chica y nos dan todos los desembolsos que se hicieron. Dice que se compra azúcar y café, 500 para la gerencia de venta, cajilla gaseosa, 250 para la gerencia general, tinta, cartuchos, 100 córdobas para la oficina de contabilidad, resmas de papel bond, 120 córdobas para la oficina de venta, compra de mouse, 180 córdobas para la oficina de contabilidad, teclado, 300 córdobas para la gerencia general y bolsa de té, 250 para la gerencia general. Con los datos que nos piden: el registro de la creación del fondo, el reembolso de la caja chica y ampliar la caja chica a 3.000 córdobas. Entonces eso es lo que nos pide el ejercicio. El primer paso que debemos hacer siempre con una caja chica es crear el fondo. Crear el fondo significa en la vida real que la empresa decidió a qué persona le va a dar los fondos, en este caso Susana Alegría. ¿Qué va a hacer la empresa? Le va a sacar un cheque a favor de Susana Alegría. Ese es el primer paso, sacar un cheque para darle el dinero a la persona que va a tener esos fondos. Por eso es que primero hacemos aquí el cheque, la salida de banco contra la caja chica. Nosotros ahí sacamos el cheque y le entregamos los fondos a la persona. Ya cuando la persona tiene los fondos, en este caso 2.000 córdobas, entonces ya los departamentos o los trabajadores ya saben que ya está el fondo y ya van a comenzar a pedir dinero. Mira, dame para viáticos, dame para comprar un mouse, dame para comprar un almuerzo. Entonces ahí viene ya todo lo que es la salida. Una vez que la persona ya tiene el dinero, ya se comienzan a hacer los desembolsos. En este ejercicio nos dice que primero se sacaron 500 córdobas
para la gerencia de venta. Después se sacaron 250 córdobas para la gerencia general, que son gastos de administración. Después se sacaron 100 córdobas para la oficina de contabilidad, eso es un gasto de administración. Después se sacaron 120 córdobas para la oficina de venta, ese es un gasto de venta. Después se sacaron 180 córdobas para la oficina de contabilidad, ese es un gasto de administración. Después se sacaron 300 córdobas para la gerencia general, eso es un gasto de administración. Por último, 250 córdobas para un T, entonces eso es gasto de administración. Entonces, una vez que están los fondos, se hacen todos los desembolsos. Una vez que yo ya gasté todo lo que gasté, comencé a dar, entregar dinero, me arqueo para ver cuánto dinero tengo en mi fondo. O sea, es de 2.000 el fondo, y yo cuánto he gastado en este momento, 1.700 córdobas. ¿Cuánto dinero me queda en este momento? 300 córdobas. 2.000 menos 1.700, 300. Lo que cabe es que cuando yo gasté, yo voy a pedir el reembolso por lo que he gastado. ¿Cuánto he gastado? 1.700 córdobas. Entonces, los 1.700 los tengo que pedir el reembolso. Aquí yo pido mi reembolso. Entonces, cuando pido reembolso es que me van a sacar otro cheque para entregarme el dinero y mantener mi fondo, que es de 2.000 córdobas. Yo siempre debo de mantener mi fondo. Lo que les explicaba es que en la vida real debe de existir una política de caja chica que diga: en el momento que me he gastado, por ejemplo, el 50%, yo voy a pedir el reembolso. Por ejemplo, si fueran 2.000, si en la empresa donde estoy trabajando hay una política que diga: mira, cuando el fondo de caja chica sea consumido el 50, hay que pedir el reembolso. Entonces yo cuando me gaste 1.000, yo tengo que estar chispa para pedir los 1.000, porque tengo que cumplir con el procedimiento. Entonces eso lo va a decidir cada empresa. En este ejercicio, como es un ejercicio, nos da, primero, abramos el fondo, aperturamos el fondo con un cheque, los 2.000 córdobas. Después ya se comenzaron a hacer diferentes tipos de desembolso. Una vez que yo ya hice varios gastos, entonces tengo que reembolsar los fondos. Para eso voy a contar cuánto he gastado. Yo he gastado 1.700 córdobas. Entonces eso que he gastado es lo que yo debo de pedir en el reembolso. ¿Para qué? Para mantener mi fondo, que es de 2.000. Por eso es que a mí me sacan un cheque por 1.700. ¿Para qué? Para tener eso, añadir estos fondos y mantener el saldo de 2.000. Pero al final me dice, es como que la empresa está bien, está creciendo, vamos a aumentar el fondo a 3.000 córdobas. ¿Y mi fondo de cuánto es? De 2.000. ¿Qué tengo que hacer yo? Tan simplemente como sumarle 1.000 córdobas. ¿Para qué? Para tener los 3.000, 2.000 más 1.000 son 3.000. Entonces aquí yo ya cumplí con tener un nuevo fondo de 3.000 córdobas. Era de 2.000, lo voy a subir a 3.000, que necesito 1.000 córdobas para tener ya el fondo completo. Esto es tan sencillo, tan muerto. En la vida real, entonces la caja chica es un ciclo, simplemente es un ciclo. Si yo estaba diciendo en un ejemplo hipotético que usted tiene que gastar el 50% para pedir reembolso, lo que les decía, si el fondo fuese de 2.000 córdobas, en cuanto yo haya gastado 1.000, yo tengo que pedir los 1.000 para tener siempre los 2.000. Una vez que tengo los 2.000, vuelvo a gastar 1.000, pido el reembolso de los 1.000, vuelvo a gastar 1.000. Eso es algo cíclico que se va dando. Voy reponiendo, voy gastando, voy reponiendo, voy gastando, voy reponiendo, voy gastando. Ese es digamos, el giro de la caja chica en una empresa, que puede haber
Algún cambio, sí puede haber algún cambio. Pongámosle que la empresa está mal, no está vendiendo, entonces va a decir, esos 2.000 ya no los podemos tener, ya no podemos cubrir, la vamos a disminuir a 1.000. O la empresa está bien, está creciendo, está vendiendo, hay más operaciones, entonces dice 2.000, no, vamos a aumentarle, como en este caso, a 3.000, porque cuando hay más operaciones hay más gastos, y entonces tenés que hacer eso de aumentar un fondo. Pero si no pasa nada de eso, hay una estabilidad y deseas mantener tu caja chica en un mismo fondo, entonces va ese ciclo. Me gasté la mitad, pido. Me gasté la mitad, pido. Me gasté la mitad, pido. Entonces, eso es el ciclo de que se les da a las cajas chicas. ¿Consultas? No, profe. Es algo súper sencillo. En el otro caso de las conciliaciones, yo les decía, hay conciliaciones difíciles, como la de la tarea era una de ellas en el libro. Hay otra súper difícil, súper difícil. Yo les decía que en las conciliaciones, no todas son iguales. Hay ese problema porque una empresa puede tener una diferencia, otra puede tener 2, otra puede tener 5, otra puede tener 10. Y como en la de la tarea, 12 diferencias, pero eso va a estar dado una vez que tenemos que revisar una empresa para saber que si tiene o no tiene diferencia y saber cuántas diferencias tiene. Eso lo va a dar la misma vida real, en las mismas operaciones, y lo que nos vayamos encontrando. Entonces ahí no nos vamos a quedar como que esta conciliación que hicimos aquí va a ser igual en todos lados. Eso es completamente falso. Dígame. Profe, ¿cuánto tiempo va a dar para el examen? Porque en lo personal, para hacer la tarea me tomé 4 horas, porque a mí me gusta ir copiándolo en una hoja aparte, porque me gusta ir haciendo esto, no sé si se distingue, con el resaltador, ir marcando las que están iguales y las que no. Usted mejora porque es pequeñita y no tiene tantas diferencias. Bueno, gracias. Sí, no, es bastante, ahí la van a ver que es bastante, es de las más sencillas, digamos, y fáciles de hacer. Entonces, en las conciliaciones, no los tiré a matar. Anaí, la verdad, no los tiré a matar. Y de casualidad nos puede dar cuántas diferencias trae. Dígame. Yo tengo una pregunta, profe. ¿En el examen solo viene en ejercicio o también viene teoría? No, solo ejercicio. Ok. Gracias. Sí. Entonces, en las conciliaciones, recuerden que lo que nosotros hacemos es revisar los 2 documentos que tenemos. Recuerden, siempre vamos a tener 2 documentos, aunque recuerden que ya sabemos que hay ejercicios que nos dan ya las diferencias, y esas diferencias, digamos que nosotros ya las acomodamos. Pero si nos vamos a la vida real, a ponernos en la tarea, fueron 12 diferencias, incluyendo los cheques flotantes. Entonces aquí lo hacemos de esta forma, porque de esta forma más va a ser en la vida real, porque en la vida real vamos a tener nuestra contabilidad y vamos a tener el estado de cuenta bancario que nos proporciona el banco. Entonces, en la forma de hacerlas en la vida real es así, es ir comparando. Yo les decía que yo llevaba a Excel la información de mi contabilidad, que la tenía en un sistema contable computarizado, y entraba a la banca en línea, y ahí también en Excel el estado de cuenta bancaria. Entonces, igualito a como tengo esto acá, así lo hacía yo en la vida real. En Excel tenía a la par mis 2 documentos y con eso comenzaba a comparar. Aquí vemos que los 2 empiezan con el mismo saldo de 48.500. Y si nos vamos a revisar las operaciones, tenemos un cheque número 1 por 4.600.
Entonces aquí tenemos los 4.600, entonces en Excel todo esto es más fácil. Una transferencia electrónica de 25.000, aquí la tenemos en el estado de cuenta. Después tenemos un depósito de 6.800, aquí aparece en el estado de cuenta. Tenemos otro depósito de 3.200, igualmente aparece en el estado de cuenta. Después tenemos el chequeo de un señor pastor por 4.300, aquí lo tenemos. Después tenemos un cheque número 3 por 350, entonces ese vemos aquí no está en nuestra, lo vamos a sombrear con otro color, la diferencia. Después tenemos un depósito número 3 de 2.500 y entonces aquí lo vemos en el estado de cuenta. Tenemos un cheque número 4 de 19.000 y aquí lo vemos también en el estado de cuenta. Tenemos el cheque número 5 de 2.500 y igualmente aquí lo vemos en el estado de cuenta. El cheque número 6 de Enel no está allá porque ya no hay cheques en el estado de cuenta. Igualmente el cheque número 7 no está porque aquí ya no hay más cheque en el estado de cuenta. Tenemos este depósito número 4, 2.800, no lo vemos en el estado de cuenta. Entonces ya sabemos un depósito en tránsito. Y lo que les decía, por falta de información, la falta de información, recuerden que es lo que aparece en el estado de cuenta, pero no aparece en nuestra contabilidad. Entonces está una nota de débito y una nota de crédito. Entonces aquí vemos sombreado en amarillo las similitudes entre ambos documentos y en verde vemos las diferencias. Entonces ahí rápidamente en Excel, yo para el que haga en Excel el examen lo hace en minutos. Entonces ahí voy a tener ubicadas tus diferencias y con eso montas tu conciliación bancaria. Los saldos de ambos documentos los tenemos siempre en el último día del mes. El último día del mes tenemos los saldos finales. Los saldos finales son los que trabajamos la conciliación. El saldo según libro lo tenemos aquí al final, 5.350, que eso es lo que ubicamos acá en la conciliación. Y el saldo según banco lo tenemos aquí, el último día del mes del estado de cuenta. Son 5.442.38. Y es a donde nosotros aquí tenemos que llegar, la respuesta de la conciliación. Para eso, ¿qué es lo que hacemos siempre? Una suma resta de las diferencias. Entonces, ¿qué le vamos a sumar? Los cheques flotantes. Tenemos el cheque flotante número 3 de 350, el número 6 de 1.900, el número 7 de 800 y tenemos la nota de crédito, que podrían ser algunos intereses que nos ganamos, de 129.88. Nosotros sumamos todo lo que vamos a sumar, valga la redundancia, 350 más 1.900 más 800 más 129.88. Eso nos da 3.179.88. Después ubico lo que voy a restar, que es el depósito en tránsito, y la nota de débito, que esa nota de débito son algunos pagos que yo le hice por comisión, 287.50. Yo sumo lo que voy a restar, 2.800 más 287.50, y me da 3.087.50. Ya con estos datos yo saco el saldo según banco, que sería saldo según libro más subtotal primero menos el subtotal segundo, 5.350 más 3.179.88 menos 3.087.50. Eso me tiene que dar a mí 5.442.38, que es el saldo según este banco, que lo tengo donde, en el estado de cuenta bancaria. Una vez que yo ya cuadré todo, entonces viene la última parte, que es decidir qué voy a ajustar y qué no. Entonces, lo que les dije es que no vamos a juntar nunca los cheques flotantes, los depósitos en tránsito y los errores del banco.
yo voy a ajustar todo lo demás. Entonces en este ejercicio, ¿qué yo ajustaría? Yo ajustaría la nota de crédito, que en este caso serían algunos intereses. Podríamos deducir que son algunos intereses que nos ganamos. Entonces afectaría mi cuenta de banco por 129.88 en el debe contra, ¿qué dijimos la contrapartida? Ingreso financiero o producto financiero. Porque estos tres cheques flotantes no lo ajustaría nunca. En la parte de menos, el depósito en tránsito no va ajustado nunca. La nota de débito, sí, por los pagos que le hago al el banco, en este caso iría afectada la cuenta de banco en el haber por 287.50 y su contrapartida es un gasto financiero. Todo lo que le pago al banco en cuestiones de intereses, comisiones, servicios, honorario, eso es un gasto financiero, lo que yo le pague en este caso al banco. Consultas. Consultas. Bueno, profe, si usted dice que está así de fácil, le voy a creer. Hoy vamos a escoger el camino de la esperanza. Pero está tan fácil, ¿no? Profe, no era que la Vanessa no va a seguir. Y que acuérdate que te está confundiendo con la Laura, Vanessa. Ah, es que viendo Vanessa. Sí. Profe, alguien Sí, está pero preguntando por las notas de crédito que cómo se clasifican, ¿no? Las notas de ¿qué? De crédito. Aquí no están las notas de crédito arriba. Las notas de crédito, recuerden que dijimos que son y las notas de crédito nos ponen a veces los documentos cobrados, intereses cobrados como notas de crédito. Aquí Es que alguien está preguntando, no sé a qué se refiere. a ver, ¿qué puse? Espérame, vamos a leer el chat. Las notas de crédito, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo se contabilizan? Es que acordate, si son documentos cobrados, pues van a documentos por cobrar. Si son intereses, van a productos financieros o ingresos financieros. Sí, como productos financieros, recuerden que son intereses que nos ganamos, son de nosotros, por eso son productos. Si nosotros pagamos intereses, entonces lo contrario es gasto financiero. Y en gasto financiero recuerden que en lo que se refiere a conciliaciones de un bolsón grande, como gasto financiero metemos las comisiones bancarias, comisión por crédito, comisión por transferencia bancaria, honorarios bancarios o servicios bancarios, todo lo que diga servicio, honorario, comisión, entonces todo eso es un gasto financiero. El bolsón de gasto financiero es amplio aquí. Las mismas chequeras son gastos financieros. Muchas cosas son gastos financieros. Porque nosotros le pagamos al banco. Recuerden que decíamos, el banco automáticamente te lo quita de tu dinero. Ahora, si es lo contrario, el banco a nosotros nos da un interés, lo ganamos. Por ejemplo, por tener un certificado de depósito a plazo, él nos está regalando intereses a nosotros. Entonces es un ingreso para nosotros, un ingreso financiero. Los gastos de administración, recuerden que la forma en que nosotros podríamos afectar en una conciliación bancaria sería cuando sea un error de un cheque. Digamos que la empresa se equivocó en el pago de un gasto. Entonces ahí sí afectaríamos un gasto de evento de administración. No hay más consulta.
Creo que no. Aprovechen a salir bien en esto. Muchas gracias, profe. Después el segundo parcial va a ser más difícil. Ay, no diga eso. Si no hemos hecho ni el primero, ya nos está diciendo que vamos a salir mal en el segundo. Es que lleva más, Profe, son 3 tareas, Javier. lleva más cuentas. ¿Sí? ¿Cómo? Que si solo 3 tareas, no me Sí. nada. Sí, solo 3. Yo no voy a dejar más. No. Y entonces, ¿cómo la vas a calificar? 2 de 20 y 1 de 10. Exacto. No, profe, póngale 2 de 15 y 1 de 10. Al mapa mental 10 puntos y 20. ¡Qué pobre! No vuelvo a hacer mapa mental, Leonel. Me quedó feo, profe. No, El examen como siempre, como los anteriores que hemos hecho, está habilitado todo el día, pero recuerden pues que va corriendo el tiempo desde el momento en que ustedes inician. Siempre igual, con esa misma. El problema que a veces pasa alumnos es que los hacen en celulares y me comienzan a decir, no se mira todo el examen, todos los datos. Pero bueno, eso ya es porque se hace en celular, que a veces no les aparece toda la pantalla. A mí me pasa mucho eso. ¿Hasta qué hora? Hasta medianoche, 2 horas, la duración es de 2 horas. Está bien. Entonces hasta ahí vamos a llegar alumnos a las 10, se habilita para el que lo quiera hacer ya. Nos vemos el martes con el tema de inventarios Cardex. Ok, Profe, Sí, los ajustes los van a hacer. Recuerden que siempre pueden mandar fotos o Excel o Word como puedan. pero ahí, bueno, donde se nota el crédito, ¿cómo se clasifica? ¿Como producto financiero o Miren esos chavalos por pasándose tarea. Qué bárbaro. Profe, tengo una pregunta. ¿Quiere que le subrayemos las diferencias y todo eso en el examen? Pues no, pero se supone que si vos lo hiciste es que subrayaste. Pero es que me va a tomar mucho tiempo también copiárselo todo. Sí, hay grupos. No, pero si solo lo vas a subrayar. Profe, no me contestó lo que le pregunté. Profe, Ah, ¿qué? una pregunta. A veces hay unos errores de la empresa. Usted sabe que cuando clasificamos los errores, a veces se destinan a gastos de administración, pero una vez usted los puso en clientes. Exacto. ¿Cuánto pasa eso? Sí. Ese de los errores, pero el ejercicio no tiene que decir, por ejemplo, nos equivocamos en un cheque que pagamos tal cosa, entonces ahí tenemos que efectuar un gasto. En el examen no van errores, está fácil. ¿No van errores? No, si está muerto eso. ¡Aleluya! Está muerto eso. Dígame. Profe, en los ajustes, ¿cómo van las notas de crédito? ¿Como producto financiero o qué? Sí, como producto financiero o ingreso financiero. Ok. Está fácil ese examen, háganlo solitos, no le pidan examen a nadie. No me lo manden en un minuto porque les pongo 0. Eso solo lo hace el caballito, profe. Un minuto. Solo para subirlo. Profe, Dígame. regáleme su WhatsApp, porfa. 8403-0291. 8403 0291. 01 0291. 0291. Ok, gracias. Bueno. En el examen solo entregamos la consideración a usted. No, entreguen todo. Tienen suficiente tiempo. Foto con donde subrayar, donde
Ustedes marquen sombreras diferentes. Profe, pero no espere un cuadro con un montón de rayas bien, o sea, las va a recibir chuecas. Chueca. Ay. Profe, ¿Cómo aprender a trabajar en Excel ya? profe, una pregunta. Sí. El examen ahorita va a ser como el formato que usted nos hizo la otra vez, de que estudié el ejercicio en la plataforma. Nosotros agregamos el documento. Exacto, sí. Ah, bueno, dale, gracias. Enséñenos, dice. Aprendan a trabajar en Excel ya. Oye, sí, profesor, no le debería enseñar usted. Oí como que Por el momento muy tarde, ya vamos a examen, profe. ya, tiene que ser en cuaderno, ya no hay tiempo. No me están pagando. A mí no me pagan por eso, a mí no me Una tostadora, ¿viste? Alumnos, nos vemos el martes. Nos vemos el martes. profe. Buena suerte. Bye. Bye, profe. Bendiciones. Pórtense Hola, bien. profesor, buen día. Buen día. Agrégueme al grupo si puede, porfa. Mándame un mensaje, porfa. ¿Qué dicen? Ok. ¿Por qué levantaste, Enrique? No, es que le iba a decir algo, le iba a reclamar algo, pero ¿Y bueno. por qué? Que a Luis Fernando usted le enseñó conceptos básicos de Excel, ¿y por qué a nosotros no? Mentira. Es mentira si me dijo. No, ¿y porque yo llevaba su laptop? Y yo también la puedo llevar. ¿Y qué? Y Si es llévala, mía también. Llévala, te va a hacer te va a ayudar súper para el próximo tema de las cards. O sea, yo entiendo Excel, pero no sé, o sea, bueno, no sé cómo lo hace usted, pero era un momento que nos enseñe, qué barbaridad. Llévala a compu porque la vas a ocupar bastante, se te va a facilitar el próximo tema que son las cards, que son cuadros. Ah, pues bueno, qué bendición. Ni cuaderno voy a ver. Porque vamos con las cards, que ese tema a veces quita por estar haciendo esos cuadritos y los alumnos copiando y copiando. Haciendo cuadrito y cuadrito y cuadrito. Profe, no va a dejar un trabajo extra. Punto extra. No, es que está fácil. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso que esté fácil? Porque todo el mundo lo puede hacer, la verdad. Brady no puede. Qué malo, qué malo. Es broma, Brady. Esas lenguas. Dele pues, profe, ahí le lloro. Nos cualquier vemos, cosa. buen día a todos. Adiós, Bayardo. Está calladito, Bayardo.